Sobre la extensa planicie de la Pampa, pueblos trashumantes, cazadores y recolectores recorrieron durante 3 y 4 siglos una extensa geografía a la que después sellarían con su impronta los pueblos originarios, a través de una geonimia que nombra con la fuerza de las raíces. Y allá también por el horizonte, levantando polvareda, el gaucho con destreza y vaquía. Vendrá también a ocupar el vacío que de manera espontánea y atravesando siglos han ocupado las distintas voces, entre murmullo y silencio, respetando los tiempos de la naturaleza y apostando a los sueños, como el inmigrante que sembró la semilla de una nueva tierra y trajo consigo el saber hacer. Sobre fines del siglo XIX, procedentes de la región cuyana, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Chile, se afincaron en el oeste pampeano pobladores rurales, que dieron nacimiento a las localidades ribereñas nacidas a las márgenes del río Atuel Salado Chadilaibú. Se sumaron a la escasa población indígena que quedó en la zona luego de la conquista del desierto. Levantaron sus puestos en un ambiente duro, agreste, y lo hicieron sin intervención, orientación o apoyo del Estado, que nunca tuvo una política de poblamiento. Solo los recibió la inmensidad de la pampa seca. No, jamás. Jamás tuvo una política de poblamiento, no tuvo una política seria de inmigración, ni mucho menos de continuidad en los pocos rasgos que sacó alguna vez. Convocaron, por supuesto, el Estado convocó desde Avellaneda y de antes de él a la inmigración para venir a poblar a estas tierras, pero nunca hubo una política de poblamiento, al contrario. Lamentable y tristemente que hubo una política de desruralización y una política de urbanización excesiva, desequilibrada, injusta, totalmente inequitativa. Ese proceso de urbanización, más que proceso de urbanización, yo le llamo proceso de metropolización, porque no se urbanizaron los pueblos. Hoy estamos llenos de pueblos fantasmas. Si se hubiera como Estados Unidos, como cualquier otro país de Francia, por ejemplo, en un proceso de urbanización se hubieran ayudado a los pueblos a urbanizarse y a ser los asistentes de servicios y de prestaciones y de todo tipo a la gente de campo. No, acá se desarrolló una industria que convocó muy bien, pero fue de alguna manera macrocefálica. Es decir, aglutinó toda la población en las grandes urbes, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, pero sobre todo Buenos Aires y La Plata, el cordón industrial famoso, y el campo quedó despoblado. Cuando en el campo estaba y sigue estando la riqueza, que debe ser procesada y debe ser industrializada, por supuesto, para una diversificación de la economía. Pero yo entiendo que no tuvo ni una política de poblamiento, no tuvo una política, por ende, de inmigración, y fueron largados a la mano de Dios, sueltos a la mano de Dios, aquellos labriegos trashumantes, como fueron calificados a nuestros queridos abuelos que vinieron a trabajar estas tierras y a ponernos en valor. Entonces tenían una inestabilidad jurídica, inestabilidad económica, inestabilidad social, inestabilidad habitacional, inestabilidad. Y en ese cuadro de tembloroso que les tocó transitar, de allí venimos nosotros. Entonces tenemos que rendir un homenaje a que, a pesar de todas esas condiciones tan inestables, tan ventosas, diría yo, de vientos encontrados que tuvieron nuestros abuelos, aquí estamos. Así que reparemos eso también, porque ellos fueron los que trajeron el saber hacer para poner en producción estas tierras, tanto en Pico como en Santa Rosa, como en toda la Pampa húmeda y subhúmeda y lo que se ha hecho en el resto de la Pampa.
El oficio de bolsero nutrió de ritos y tradiciones a generaciones que formaron parte de uno de los oficios más apreciados y populares. Los más diestros se reunían alrededor del carro para cargar con el peso de la bolsa hasta la estiba. Trabajadores golondrina que viajaban de una provincia a otra, caminando, a caballo o en tren, para cumplir con las labores que la estacionalidad requería. El trabajo en los galpones siempre fue intenso y se desarrollaba a lo largo de extensas jornadas, con fuerza, rapidez y precisión. Un clima que revivía en cada reencuentro. Yo digo siempre que soy hijo de la llanura. Y la llanura no es solo dividida por el territorio de la provincia. La llanura pampeana es mucho más extensa. Así que yo hablaría de lo que es la pampa bonaerense y la pampa pampeana, la nuestra, ¿no? O para decirlo mejor todavía, yo hago eje en el meridiano quinto. Ahí nací, ahí me crié, nací en la Rudé, que está al pie del meridiano quinto, y trabajamos en la zona del meridiano quinto, que valga decir, ya no se dice más meridiano quinto, ya no existe más, ahora existe desde bastante tiempo atrás el Greenwich como marcador, pero es todo un tema muy lindo, pero el meridiano quinto tiene resonancias culturales y de otro tipo en el imaginario colectivo de la región, muy fuerte, al punto que puedo asegurar que el meridiano quinto es un área cultural. En ese contexto, en esa geografía de esa área en la que me tocó vivir y hacer mis primeros pasos hasta la juventud, había las cosechas se hacían con cosechadora después, a veces las primeras tiradas con caballo, después automotrices, que se les llamaba, y iban dejando las bolsas en el rastrojo, con rastras y caballos se amontonaban las bolsas, y después venían los carros, con los bolseros, cargaban y llevaban a las estaciones del ferrocarril, a los galpones del ferrocarril, perdón. La vida de los bolseros, aquellos entonces, es muy curiosa, está llena de mitologías, tienen un rico imaginario de circunstancias. Había que ser bolsero, porque habría que ser muy práctico, tener mucha fuerza, pero más que fuerza, mucha vaquía, como todas las cosas que hay que hacer en el campo, mucha vaquía. Sí, el ámbito del galpón, o el galpón propiamente dicha, de los ferrocarriles, voy a apelar a un autor moderno, no eran un no lugar. No había un encuentro casual y de pasajero como hay en una estación terminal, o en un andén de ferrocarril, o en un consultorio médico. Esos son los no lugares. Usted está ahí, pero no se siente de ahí, está esperando salir de ahí para entrar y cuando salió, irse. Entonces no es un lugar. Los galpones eran un lugar, el lugar. Se sabía que ya desde noviembre a marzo, no tanto, pero sí, si venía el sorgo después, el galpón era un lugar de trabajo, de aglutinamiento, de conglomeración de personas que venían de todos los rumbos a trabajar. Porque la zafra o la cosecha del trigo y de la cosecha fina convocaba a los braceros, que se llamaba, que venían de todos lados, de otras provincias. La economía parece que tenía en aquel entonces, yo no puedo hablar de eso, pero la he vivido, lo que he vivido, tenía en el tiempo, en la observación del horizonte así, tenía como estacionalidad. Estaba la zafra en Tucumán, la manzana en Río Negro, la vendimia en Cuyo, la cortada de pasto en la provincia de Buenos Aires, la juntada de maíz en Santa Fe y la zona del Rosafé ahora. Entonces, cuando ocurrían a veces en tiempos diferentes, la gente se trasladaba, aún mi padre y todos los vecinos, se iban en tren, o como fuere, a esas cosechas. Dejaban de hacer acá, porque además era de buena ganancia, de buena paga. Entonces mi padre con otros vecinos, con don Pedro, con don Cló, con el otro, armaban el mono y se iban
a trabajar a esos lugares. Volvían y se iban a La Manzana, volvían y se iban a Mendoza. Mi padre me contaba que tenían que salir tan temprano a las viñas que llevaban una galleta o media galleta cada uno y comían uva y galleta. Y que era un alimento espectacular para trabajar. Y claro, era totalmente nutritivo y energizante. Así que, volviendo al tema del galpón, toda esa gente de las otras provincias también venía a los galpones, a las galponeadas, a las galponadas, como se les llamaba. Eran 3 meses intensos, 30, 40, 50 chatas por día en galpones según las ciudades, ¿no? Caso Catriló, caso Realicó, caso Pico, más que acá, en la zona triguera sobre todo, Río Cuarto, Villa María, esas zonas, pero 30, 40, 50 chatas de... Bueno, también en esos días sobrevenía una convivencia con todas las brisas y los vientos de los que se entendían o desentendían, y hasta tragedias. Así se escribían las historias y leyendas de hombres respetados y reconocidos, como Genaro Gauna, hombre de Valle Argentino, localidad cercana a General Hacha, que inauguraba y cerraba la temporada con la primera y última bolsa. Genaro Gauna fue un vecino de mis suegros, que yo tuve mucho tiempo acompañando a mis suegros hasta que murieron, y era un viejito criollo tremendo, total, un paisano que se había venido del campo y que se había instalado en la ciudad porque su oficio era de bolsero. Y compró cerca, no sé si compró, vivía en un ranchito cerca del galpón. Y fue maestro, fue un gran bolsero, también un hombre cargado de sabiduría, de paciencia, de serenidad, hermoso para hablar con él. Y se hizo un bolsero acá privilegiado por su contextura física, alto, musculoso, fuerza, vaquía, audaz, bueno, maestro de todos. Y es triste el final, no es tan triste, hay que aceptarlo como una dura metáfora también, más allá de la realidad, que tenía recomendado que no hiciera más nada de esfuerzo, porque tenía como 70 años, o 60 y pico, no me acuerdo, ya estaba muy vencido físicamente. Y la última vez, por eso creo que en el libro cuento la última bolsa, que la quiso llevar. Cuando iba a entrar la primera descarga del trigo, de las chatas, después de los camiones, había una ceremonia, pero no se cortaba la cinta, ni mucho menos, no tenía esas liviandades, pero sí se reunían todos, se los llamaba a las cuadrillas, estaban los capataces de cuadrilla, los jefes de cuadrilla, que defendían sus intereses de cuadrilla, que no siempre eran conciliables con los intereses de las otras cuadrillas, había enfrentamientos, había alianzas, había de todo, había convivencia, donde hay convivencia hay de todo, como dije, ¿no? Así que estaban ahí los jefes con sus respectivas cuadrillas, que formaban hasta 30 hombres, algunas cuadrillas, otras 5, otras 10, otras 15, estaba el encargado de galpón, estaba el calador, el que revisaba el trigo cuando llegaba, para ver si estaba chuzo, si estaba seco, si estaba húmedo o lo que fuere, para apartarlo de la estiva y no mandarlo. Y ese acto, de alguna manera, se hacía un silencio y se decía, bueno, decía el capataz o el jefe de la estación, realmente el jefe de la estación, venía él en persona, como si fuera el gobernador, venía el jefe de la estación, no el jefe de galpón, el jefe de la estación. O a veces el que hablaba era el otro, bueno, en fin. Y decía, bueno, a ver, Genaro va a bajar la primera bolsa. Sí, decían todos, que la baje Genaro. Genaro la tomaba, se la tiraban de arriba, la tomaba él y la llevaba hasta allá. Y bueno, todo el mundo aplaudía y a la cola, con el tablón y el burro arriba. Así que todo eso lo viví. Además dice de eso, pero no servía, no me daba el físico. Y luego Genaro tenía que estar para la última bolsa, que no sé si lo digo en el libro, pero me acordé. Para la última bolsa también la llevaba Genaro. Ahora, a él le tocó llevar la última bolsa de su propia bolseada, de su propia historia, de su propia vida. Y no llegó. Y fue muy triste para muchos. Yo vi paisanos llorar. Era duro llorar. Porque cuando iba enclenque, tambaleando con la bolsa y se cayó. No pudo. Porfiado, porque le dijeron, no, ya no podés, Genaro, déjalo, yo lo hago yo.
tenía algunos hijos también, sobrinos que podía hacerlo. No, pero él quería hacerlo. Y no, se cayó. Bueno, es el fin del bolsero, de ese bolsero que de alguna manera representa a esta historia hermosa de los bolseros argentinos. El paisano, dicen, heredó del indio las dotes con el caballo. Compañeros de interminables jornadas y largas noches que culminaban, guitarra en mano, cerca del fogón. Los gringos eran especialistas en caballos de tiro y los vascos, con una impronta cultural muy marcada, definían los límites del campo que cercaba el alambrado y dividía lo que hasta ahora era solo extensión y lejanía. No fueron los únicos, pero los vascos no fueron los vascos primero, pero los vascos ocuparon la banca. Hay que hablar de que la inmigración vasca en la Argentina ha hecho un aporte cultural maravilloso. Es un pueblo noble, es un pueblo férreo, es un pueblo que ha luchado siempre en la defensa de su autonomía y de su autodeterminación en la región de Euskadi, por ejemplo. El pueblo vasco es un pueblo guerrero, no el guerrero belicoso, sino guerrero en la defensa de sus intereses y de su territorio. El pueblo vasco, por ejemplo, el euskera no se latinizó. El euskera no pudo ser borrado, como fue borrado la lengua oc, como fueron borradas tantas lenguas, cuando se latinizaron las lenguas. El euskera no. No y no. Y ellos lo siguen hablando con las transformaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, evoluciones, lo siguen hablando y aman su tierra. Son muy férreos defensores de su nacionalidad, de su condición de ser vascos, y bueno, son duros, también son tosudos. Decía mi padre, no, pero hay vascos que salen jodidos, porque son buenos en general. Ese vasco que vino a la Argentina con una capacidad de trabajo brutal, y puedo decir, tómelo como quiera, al decir brutal, fueron los que se dedicaron mucho más que otras inmigraciones, que otras colectividades, a dos cosas, al tambo y al alambrado. Así que los vascos eran alambradores, por antonomasia, diría yo. El gringo Aimeta también lo era y había otros gringos. Pero hay que distinguir, nunca vi un paisano alambrador. No, ni un paisano que coma lechuga, ni un paisano que anda en yegua. No, el paisano, no, el criollo no anda en yegua. El criollo no come lechuga, dice que no es vaca para comer lechuga, para comer verde. No. Y el paisano amansa un caballo de andar. Los gringos no tienen la menor idea. Los gringos aquellos, no los gringos de ahora, o los de apellido gringo, no. Hay domadores que se llaman Jonathan, Jennifer, no sé cuánto. Bueno, la colonización cultural da para todo. Pero los paisanos no comen lechuga, no andan en yegua, no andan de pantalones, no andaban de camisa corta. No, andar de manga corta. En aquel entonces, no. Siempre, ese es el paisano de entonces. El paisano amansa los caballos de andar. Fue diestro en amansar caballos. Y le viene desde el indio también. Porque el indio fue más diestro todavía en aprender a manejar los caballos. Como los agarraba salvaje y no tenía instrumentos para manejarlos con elementos tecnológicos como el bozal, como el freno, como el recado, tenía un dominio corporal del caballo y una relación, un vínculo emocional con el caballo, los indios. Y el paisano lo aprendió más de ahí que de ningún otro lado. Pero sin embargo el gringo era especialista en amansar caballos de tiro. Claro, ¿el tiro qué? ¿Tiraba qué? Carros. ¿Y el carro de dónde vino? De Europa. Entonces, mi padre, por ejemplo, era especialista también en amansar caballos de tiro. Y amansaba caballos percherón y amansaba y hacíamos todo eso. Mi padre tenía, cuando estaba en su casa, decía, yo vengo en marzo, más o menos vuelvo de esta contrata, de esta campaña, en una estancia. Y ahí llévamelos, ¿cuánto tenés? No, tengo 3, no, llévame uno.
Yo te lo voy a amansar, te amanso 2 y te los dejo y después vengo el año que viene te amanso el otro. Un caballo de tiro reclama también una cantidad increíble de facetas para que aprenda a manejarse bien y hay que enseñarle bien a tirar, a hacer fuerza y a servir en mansedumbre, como al buey, para que no se le vaya a afectar su organismo y no se haga mal en el encuentro. Con la emoción de quien lleva en el alma la tierra que habita, el escritor describe con palabras el sentimiento de quien se nutre de un territorio surcado desde hace siglos por un río de voces, procedentes de imaginarios y contextos diferentes. Cada uno, desde el fondo de los tiempos, nos legó una manera de vivir y estar en este mundo.